La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra El Manual de Vida. Y qué bueno que nos podemos encontrar en este momento de Dios, un nuevo tiempo en el cual se puede respirar tranquilidad y sosiego en medio de una sociedad que con frecuencia se encuentra convulsionada por las presiones financieras, presiones emocionales, presiones de diferentes índoles en la vida en la cual nos toca vivir a cada uno de nosotros. Pero hoy tengo buenas noticias para usted. Cristo, nuestro Señor y Salvador, reina, gobierna, no solamente desde la eternidad, sino también desde nuestro corazón. Y necesitamos caminar siempre convencidos de esa hermosa, de esa maravillosa revelación que nosotros tenemos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy quisiera recordarle que estamos orando con usted, orando por usted, para que el Espíritu Santo traiga sobre su vida tiempos de milagros, tiempos de renovación, tiempos de restauración familiar y tiempos de una abundancia financiera. Estamos seguros de que el Dios eterno está liberando todo aquello que ha sido retenido y que usted necesita caminar en el poder de la sangre maravillosa de Cristo Jesús de una manera extraordinaria. Por lo tanto, oramos juntos que el Padre de Gloria traiga sobre su vida apertura, puertas abiertas, dineros retenidos le sean liberados. La salud, el quebranto de salud retenido le sea liberado a usted a favor de su cuerpo físico y de la salud emocional y física de su familia. Que la gloria de Dios se vea reflejada de una manera extraordinaria, espectacular en el poder de la sangre preciosa de Cristo. Estoy meditando hoy sobre una palabra que le he llamado posicionados en su reino de poder por medio de la resurrección. Posicionados en su reino de poder por medio de la resurrección. Y ahora estoy leyendo de la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Leyendo de esta palabra, ya de sí misma, ya nos deja ver impresiones positivas que tenemos que manejar en nuestro caminar. Voy a mencionarle varios aspectos. El primero, el que por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos un nuevo reino. Y entonces dice aquí, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la potestad de las tinieblas es una expresión del apóstol Pablo para referirse al reino espiritual de maldad. El diablo, los demonios, las estructuras, los principados, los poderes de las tinieblas. Ese es un concepto en sí mismo que se conoce como la potestad, el poder de las tinieblas. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la Biblia dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces ahora estamos viendo otro escenario. El escenario sin Cristo era vivir una vida de angustia, de esclavitud, de muerte, de desesperación, de miseria, de indigencia, de enfermedad, de muerte espiritual, de temor a la eternidad. El reino de las tinieblas produce todo eso. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, y en especial a partir de la resurrección de Jesucristo, entonces
se dio un traslado. Fuimos llevados a otro nivel. Fuimos llevados a otro ambiente, a otra dimensión de vida, a la que vamos a llamar el reino de su amado Hijo, el reino de Dios. Entonces ahora estamos hablando acerca de esta verdad, el reino de su amado Hijo, el reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios no es un lugar, sino una condición en la cual se hace la voluntad de Dios. Es decir, que cuando hablamos del reino de Dios, estando aquí en la tierra, estando aquí en medio del ambiente en el que nosotros nos movemos, hablamos acerca de vivir en el reino de Dios. Y esto no es un lugar en sí, porque donde quiera que usted esté, donde quiera que Cristo gobierna, donde quiera que Cristo está el reino de Dios. Por lo tanto, no es un lugar, sino es una condición a la cual nosotros llegamos a accesar. Y esta ocurre precisamente en la que la voluntad de Dios es el elemento central. Cuando Cristo le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: ustedes oren así, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra. Y luego leemos de la Biblia que para eso es que recibimos esta palabra de Dios, para que podamos escudriñar y podamos aprender, podamos entender y podamos entrar en el espíritu de la palabra, y entonces poner por obra su revelación en nuestra vida cotidiana. Cada vez que escuchamos la voz de Dios, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la voz del predicador, a través de la voz profética o a través del consejo del pastor o del consejero, debemos asegurarnos que tomamos nosotros anotación de lo que debo hacer y de lo que debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vivir en el reino de Dios, hablamos de responsabilidad. No solamente hablamos del beneficio, de lo que ya hemos deliberado en otra sesión, sino que también hablamos de responsabilidad. Vivir dentro de un contexto, dentro de un gobierno, no solamente nos da a nosotros un privilegio, también nos traslada a nosotros responsabilidades. Y vivir en el reino de Dios no solamente nos da privilegios hermosos, sino que también nos traslada a nosotros responsabilidades para vivir una vida que sea agradable para Dios y una vida que sea correcta dentro del contexto de la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, la tentación en sí misma fue el acto con el cual se declaró la independencia, porque la tentación fue la provocación a independizarse de Dios, a sacar a Dios de sus vidas. Es decir, que el deseo de gobernarse a sí mismo, eso es lo que equivale a rebelión. Y la rebelión es lo que equivale a la independencia. Cuando la persona decide actuar al margen de Dios, separado acerca de Dios, a eso se le llama rebelión. El Nuevo Testamento llama al actuar según la carne a este acto de rebelión, actuar de acuerdo con los impulsos y con los deseos de la naturaleza carnal. Es lo que se conoce precisamente como este caminar en desobediencia. Cuando Adán, en el principio de la historia, desobedeció, tomando del árbol prohibido por Dios mismo, y Dios le dio a Adán orden y obligaciones de no tocar ni comer del árbol de la vida, pero él lo hizo así, y entonces se independizó porque decidió actuar al margen, separarse de la voluntad de Dios para su vida, y eso se constituye en rebelión. Eso se constituye en los deseos de la naturaleza carnal, en vivir de acuerdo con los impulsos. Vivir en independencia es vivir fuera del gobierno de Dios. El conflicto entre los dos reinos entonces prevalece hasta el día de hoy. El hombre tiene que decidir a quién gobierna su vida, a quién le entrega su corazón y su gobierno. Jesús vino a predicar: el reino de Dios se ha llegado a vosotros. Y por lo tanto, cuando Él predicó, el reino de Dios ha llegado a vosotros, nos estaba ayudando a entender la importancia que tiene para nosotros esta vida en Cristo.
Entonces, ¿cómo saber si estamos viviendo en el reino de Cristo? Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Dice la Biblia así: hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Cristo Jesús. No es algo que ocurrirá, sino es algo que ya está ocurriendo. A partir de haberle entregado nuestra vida a Jesucristo, es algo que ya está sucediendo. Entonces surge la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy: ¿cómo reconocer, cómo saber si estamos viviendo en el reino de Cristo? Bueno, tengo varias acepciones para usted, para que usted las anote. La primera es reconocer a Cristo como Señor y Salvador absoluto de nuestra vida. La primera verdad que tenemos hoy es que tenemos que reconocer a Cristo en nuestra vida. Mi amigo que me sigue a través de este programa, si usted todavía no ha invitado a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de su vida, este es el momento para usted. Este es el momento para abrir su corazón y entregarle su vida a Él. La Biblia dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el primer paso que todos nosotros tenemos obligatoriamente que dar para entrar al reino de Cristo es reconocerlo a Él como el Salvador y reconocerlo como Señor absoluto de nuestras vidas. Mis amados, esto es un principio fundamental, porque si es el reino de Cristo, vamos a vivir bajo sus condiciones. Usted no puede vivir, y yo tampoco, en el reino de Cristo sin vivir bajo las condiciones del reino que Él ha establecido, bajo las regulaciones que Él ha establecido, bajo los principios que Él ya ha establecido para nuestras vidas. El segundo principio de reconocer que vivimos en el reino de Cristo es cuando obedecemos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo segundo que necesitamos es la dirección, obedecer la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, cuando yo digo seguir la dirección del Espíritu Santo, esto tiene que ver con la manera como el Señor nos hable a nosotros. Digo, nos hable, no de la manera como nos habla, sino de la manera como nos hable, porque Él tiene la posibilidad de hablarnos a través de la palabra que se escribió. Cuando usted lee la Biblia, lee la palabra de Dios, usted comienza a escuchar a Dios dándole dirección sobre su vida, conducta y comportamiento del diario vivir. Pero también Él nos habla a través de el consejo del hombre o la mujer espiritual que está diseñado para darnos orientación en el consejo. Pero también el Espíritu Santo nos habla a través del predicador, del pastor de su comunidad, el pastor de su iglesia. La voz que usted escucha de su pastor es voz de Dios también para usted. Pero también Él nos habla a través de la voz profética en nuestra vida. Y a través de voz profética Él nos va guiando. Entonces la pregunta que surge es: ¿de qué maneras usted ha escuchado la voz de Dios? A lo mejor de todas las maneras que le acabo de mencionar, pero no ha reconocido a ninguna de esas voces de Dios, porque la naturaleza carnal, los deseos de la carne se contraponen contra el Espíritu de Dios, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos, sino que caminemos en el poder de Dios. El tercer signo de que vivimos en el reino de Dios es cuando nos comprometemos a hacer su voluntad. Entonces tenemos reconocer a Cristo Señor y Salvador, obedecer la dirección del Espíritu Santo que Él nos da a nosotros, y en tercer lugar, cuando nos comprometemos a hacer su voluntad. Y esto, mis amados, requiere de un nivel de compromiso. Por eso estamos hablando de comprometernos. Comprometernos de tal manera que nosotros podamos caminar haciendo como Él nos dice y no como a nosotros nos puede parecer. En una generación en la que hay muchísimo individualismo, en la que se da una independencia de los comportamientos de muchas personas, nosotros tenemos la necesidad, el llamamiento de Cristo a comprometernos a hacer su voluntad.
Cuando nosotros nos comprometemos para hacer su voluntad, el Espíritu Santo puede venir a nuestra vida y guiarnos y ayudarnos a caminar en el diseño del gobierno de Cristo establecido en su reino, al cual hemos sido trasladados por la fe inmediatamente después de nuestra conversión a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, le invito a usted a caminar sabiendo, estamos caminando en el poder del reino de Cristo Jesús. Vamos a ir a esta pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a continuar deliberando sobre el nuevo reino recibido de la resurrección de Cristo. Tú llenas todo nuestro interior, haces todo nuevo a tu voz. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra tu majestad. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra tu majestad. En toda la creación resuena el eco de tu voz y en tu palabra no hay fin. Luz y redención, dulce amor que sacia todo, la gloria es para ti, Creador, sublime y eterno Salvador. Tú llenas todo nuestro interior, haces todo nuevo a tu voz.
resuena el eco de tu voz, en tu palabra no hay fin. Luz y redención, dulce amor que sacia todo, la gloria es para ti. En toda la creación resuena el eco de tu voz, y en tu palabra no hay fin. Luz y redención, dulce amor que sacia todo, la gloria es para ti. Y lo dirá todo reino, proclamarán todos, Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo dirá todo reino, Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo dirá todo reino, Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, Señor, mi amado, proclamarán todos, y lo dirá todo reino, proclamarán todos, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo declaramos. Jesucristo es nuestro Salvador. Por siempre y siempre. Por siempre mi Jesús. Rey de Reyes. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Todo es para ti. Todo viene de ti, Señor. Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta su emisora Happy Radio y a su programa El Manual de Vida. Deseosos de que el Padre Eterno nos dé siempre una palabra que nos lleve de la mano hacia el propósito eterno para el cual Él nos constituye en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos hablando de cómo saber si estamos viviendo en el reino de Cristo. Y ya hemos declarado que reconocer a Cristo, Señor y Salvador. Hemos declarado que debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo. También hemos declarado que debemos comprometernos a hacer su voluntad. El siguiente aspecto, el número 5, es que debemos estar dispuestos a servirle. Cuando usted camina en el poder de Cristo, usted estará dispuesto a servirle, pagando el precio que sea necesario. El siguiente aspecto, cuando agradar a Dios excede el deseo personal de autoagradarnos a nosotros mismos.
Cuando el deseo nuestro es agradar a Cristo Jesús, estamos viviendo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a Dios como la fuente que suple nuestras necesidades, entonces estamos caminando en el poder de Cristo. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando tener comunión con Cristo es nuestro deleite, entonces estamos en el reino de Cristo. Cuando nuestra prioridad es Cristo, entonces estamos caminando en esa tremenda experiencia de vida eterna, un nuevo reino al cual somos constituidos y llamados por el Señor, porque Él desea que nosotros vivamos en esa nueva realidad. No podemos cambiar una sociedad corrupta y sin valores si nosotros, los que proclamamos nuestra fe en Cristo, no nos sometemos al gobierno y la autoridad de Dios. La desobediencia y la rebeldía instauran, establecen, restablecen el reino de Satanás y de las tinieblas en la vida de las personas, de sus hogares y de la sociedad. Por lo tanto, la desobediencia y la rebeldía tienen que ser erradicadas de nuestra vida para que venga ese reino de Cristo, que su reino venga sobre nuestras vidas y se empodere en nuestros corazones. Bueno, lo primero que vemos de la resurrección de Cristo es que recibimos un nuevo reino. Somos trasladados al reino de nuestro amado Cristo Jesús. El segundo principio que le quiero entregar hoy es que en la resurrección de Cristo tenemos también una nueva ley. Romanos 8:2 dice así, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ahora tenemos una poderosa declaración de la palabra de Dios, y esa declaración es que tenemos una ley que se conoce como la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, las leyes del reino de Dios son superiores a las leyes del reino de las tinieblas. Gloria a Dios por esa verdad. No está regida la ley del reino de Dios por el razonamiento humano, ni por el razonamiento matemático, ni científico. Y con todo y las bondades que puede tener el razonamiento humano, la inteligencia, la ciencia y todas las capacidades que han llevado a la sociedad al más alto y pleno desarrollo que vivimos hasta nuestros días. Esto es una verdad ineludible. Sin embargo, las leyes del reino de Dios están por encima de las leyes del reino de las tinieblas y están por encima de las leyes de los hombres en el mundo en el que nosotros vivimos. El Señor Jesucristo tiene una ley que se llama la ley del Espíritu, y esa ley, que no está regida por el razonamiento humano, ni científico, ni matemático, sino por el poder de Dios. Tenemos el poder de la resurrección para actuar en su nombre, bajo la ley del reino celestial, y cambiar situaciones adversas. Por lo tanto, cuando usted lee la Biblia con esta percepción del reino de Dios, sabe que lo sobrenatural del reino de Dios es lo natural para los hijos de Dios. Es lo natural para la vida suya y mía en Cristo Jesús, que somos llamados en Él para vivir y caminar en esa verdad. Tenemos el poder de la resurrección. Cristo no solo resucitó de entre los muertos, que fue algo extraordinario, sino que con su resurrección Él también estableció una ley que gobierna a los que caminan en su palabra. Por lo tanto, si Él dice que Él es su proveedor, Jehová Jireh, entonces eso es lo que usted tiene que tomar en su mente, que Él es su proveedor.
que si Él dice que Él es su bandera, Jehová Nisi, es porque Él es su bandera, su estandarte. Si Él dice que Él es su justicia, es porque eso es lo que Él es. Si Él dice que Él es el que provee para todas nuestras necesidades, así es como nosotros tenemos que caminar en el poder de Cristo resucitado. Por lo tanto, ese poder de la resurrección que actúa en el nombre de Cristo y que actúa en la vida de cada uno de nosotros, es esa ley celestial que nos cobija. Por lo tanto, un milagro palpable le pone fin a cualquier discusión intelectual. Un milagro palpable le pone fin a cualquier discurso. Ninguna iglesia en el Nuevo Testamento se estableció sin el poder de las señales, de los milagros, de la liberación de los demonios y de las estructuras de maldad. Y solo cuando el reino de Cristo es establecido en la vida de una persona, es que esa persona puede prosperar y puede cambiar su entorno y caminar de una manera extraordinaria. Tenemos una nueva ley llamada la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente, las leyes de su reino, del reino de Cristo, operan en la eternidad. Es decir, que la eternidad es un estado. La eternidad no es exactamente un lugar, es un estado. Y las leyes del reino de Dios operan dentro de esa eternidad, dentro de ese estado. No operan en el tiempo cronológico, sino en el tiempo eterno. La eternidad es el estado de vida donde no existe el tiempo cronos. El reino no está sujeto al tiempo, sino que funciona por encima de en el contexto de la eternidad, por lo cual para vivir en sus leyes debemos de vivir de una manera distinta. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Cuando Cristo dijo, arrepiéntanse, estaba diciendo, cambien su manera de pensar, cambien su manera de meditar, cambien su manera de percibir las cosas. Necesitamos superar la capacidad de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que hablamos, lo que gustamos, para podernos mover en la dimensión del reino de lo eterno, en la dimensión del reino celestial. Por lo cual, cuando tomamos en consideración esta verdad, podemos caminar de una manera extraordinaria, de una manera excelente, de modo que podamos ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Entonces debemos vivir bajo la forma del reino de Dios. Cuando nos conducimos según las leyes del reino de Dios, entramos en la esfera de lo eterno, en el cual no existe el factor tiempo cronológico. Él puede, por lo tanto, acortar los tiempos, modificar las cosas a nuestro alrededor, producir una sanidad, un milagro de sanidad, una provisión divina, de modo que las cosas puedan ser extraordinarias para su vida. En el reino de Dios, la moneda de canje con la que se liberan el potencial es la fe. Por medio de la fe, nosotros podemos vivir y caminar de una manera extraordinaria y podemos ver la gloria de Dios actuando de maneras extraordinarias en nuestras vidas. Por lo cual tenemos que caminar en el reino de Dios, esa moneda de fe en la que el Señor nos permite liberar el potencial de nuestra vida y caminar de una manera extraordinaria. La fe no necesita entender, no necesita sentir, no necesita ver o tocar. La fe solo necesita saber que Dios está ahí haciendo cosas nuevas. En esta nueva ley del Espíritu, la enfermedad es ilegal, la miseria es ilegal, los problemas emocionales son ilegales. En esta nueva ley del Espíritu tenemos un derecho ilegal porque vivimos bajo una ley que nos cobija, una ley que ha sido ratificada por el poder de la sangre de Cristo. Así que tenemos un nuevo reino, el reino de Cristo. En segundo lugar, tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu. En tercer lugar, tenemos un rey, un nuevo rey que en sí mismo no es nuevo, porque Él es el Rey de Reyes por siempre. Primera de Timoteo 6:15 leemos de la Biblia: bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como Rey, Jesucristo es el que establece el orden absoluto, el gobierno absoluto, la autoridad absoluta y su voluntad absoluta. Es decir, son absolutos del reino de Dios en una sociedad que no acepta absolutos en ninguna cosa. Tengo que recordarle, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, aunque la sociedad que vivimos hoy en el siglo XXI no admita absolutos, Cristo es el Rey absoluto. Su gobierno es el reino absoluto. Su autoridad es autoridad absoluta. Su voluntad es voluntad absoluta. Cristo el Rey, Señor. Encontramos este relato de la historia de Cristo en Apocalipsis, el cual nos muestra su gobierno como Rey de Reyes y Señor de Señores, y revela su eterno reino en los cielos renovados y en la tierra. Por lo tanto, una vez que Cristo hubo cumplido su obra de redención para la humanidad, Dios Padre le revistió de autoridad gubernamental. Luego en Apocalipsis expresa la universalidad y la preeminencia de su autoridad como Rey, declarando que es el Cordero de Dios. Él es, Apocalipsis 17:14 dice, Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Es Rey de reyes, es el Rey absoluto en todo, sin límite, en alma, en cuerpo, en tiempo, en eternidad, poseyéndolo todo, disponiéndolo absolutamente para su propio uso, todo lo que somos y poseemos, cada cosa y todas las cosas en todos los sentidos pertenecen a Él. De acuerdo con la observación de las Escrituras, Cristo ya es Rey sentado sobre su trono, estableciendo dominio y autoridad en Efesios 1:20, 21 y en el capítulo 2:6. Si bien es Dios por la eternidad, segunda persona de la eternidad divina, Él se despojó a sí mismo para asumir humanidad. Una vez cumplido su propósito de redención con todos sus alcances, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Y por lo tanto, su reino es un reino eterno. Dice la Biblia así de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está abajo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Pablo declaró en el libro de Efesios que el propósito de Cristo se cumplió, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos vivir la vida del Rey de Reyes. Y en cuarto lugar, mi amigo y mi hermano, la resurrección de Cristo nos dio una nueva vida. Primero de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hoy tenemos la grata bendición de vivir la vida de Cristo impartida en la vida de cada uno de nosotros de una manera extraordinaria. Entonces hemos aprendido 4 declaraciones importantes de la resurrección. Recibimos de Cristo resucitado un nuevo reino. Recibimos de Cristo resucitado una nueva ley, la ley del Espíritu. Recibimos de Cristo resucitado a un Rey que es sempiterno por siempre. Y recibimos de Cristo resucitado la nueva vida de resurrección que Él le dio a cada uno de nosotros en su poder de resurrección. Mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, hoy quiero invitarle a usted para que le permita al Señor entrar en su corazón y ser el Señor, el dador de la vida.
Hoy quiero invitarle para que le permita al Señor ser Él, el gobernante de su vida. Invítelo a Él a ser tu Señor y Salvador. Y permita que Él sea el dador del milagro que tú andas buscando en este nuevo día. Vamos a orar. Padre amado, en tu nombre oramos. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por el poder de la resurrección. Gracias te damos por la virtud que emanó de Él para darle vida eterna a todo aquel que en Él cree. Hoy te reconozco como Señor y Salvador y declaro el milagro de la sanidad sobre mi vida en el nombre de Cristo Jesús, el milagro de la salvación en mi vida en el nombre de Cristo Jesús, el milagro de la provisión, del milagro financiero en mi vida en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarle a mi amigo y mi hermano que nos sigue en esta su emisora Happy Radio, para que usted quede con nosotros, se sintonice cada día y reciba la bendición que la palabra eterna trae sobre su corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi amado hermano y mi amigo, te bendigo y te espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.